Eduardo Vizqui aquí en los estudios de Libres para el Mundo. Doctor, acompañó al gobernador ayer en la inauguración de este hospital de campaña en el predio del Hogar Escuela, con mucha tecnología, con mucha capacidad, con mucha modernización metida dentro de lo que es este hospital. ¿Pudo recorrer también? Sí. La verdad que hay que pensar que en ese sentido este gran esfuerzo que hicimos estos 60 días de quedarnos en nuestra casa dio un gran resultado que tiene que ver con la posibilidad de ganar tiempo. Ese tiempo que se ganó significó la posibilidad de equipar este lugar para estar mucho mejor preparado en el momento que empecemos lo que hablábamos recién, que empiezan a moverse las actividades y aparecen los casos, tenemos que volver para atrás, pero ya tenemos un lugar destinado exclusivamente para atender COVID-19. ¿Qué significa esto? Muy importante, algo que hablábamos recién. Si nosotros atendemos en cualquier otro lado, corremos riesgo de que también se termine generando otras infecciones dentro de los centros de salud. De esta manera se nuclea. De esta manera está exclusivamente, y el protocolo significa que cuando se activa alguna persona que tenga un positivo, va directamente a Corrientes. En Corrientes están las condiciones dadas con respirador, con los médicos, con la tecnología para atenderlos. Esto ganamos los correntinos en este tiempo y eso te da cierta tranquilidad. La verdad que decía el gobernador, no es un orgullo, no es algo lindo lo que pasó, pero hoy lo escuchaba a Malamud, un politólogo importante, decía, hay que empezar a prepararse para este tipo de cosas porque las pandemias no sabemos si nos llegaron para quedarse. Sí. Y antes uno tenía la cantidad de camas, el equipamiento específico solamente para lo que atendíamos regularmente y si pasaba algo así, salíamos a ver qué pasaba. Hoy tenemos que estar preparados para lo peor y en la salud va a pasar esto, digamos. Yo creo que esto que se hizo en Corrientes va a ser muy beneficioso porque no va a ser solamente para ahora, sino que va a ser un resguardo también a futuro para cualquier otro tipo de situación. Hay que ver también qué utilidad se le va a dar también en un futuro. Cuando ya no haya más pandemia, digo, ¿no? Bueno, pero imagínense, un hospital muy moderno. Claro, 160 camas de terapia intensiva. Es un centro excelente para empezar a generar ciertas logísticas en Corrientes para atender, digamos, este tipo de cosas. Inclusive se está pensando a futuro hacer algunos otros edificios allí y empezar a unificar ciertas atenciones de la salud, traer algunos hospitales y empezar a generar ahí un lugar, un polo sanitario importante. O sea, creo que de alguna forma algo vamos a rescatar en positivo estas inversiones y ojalá no las tengamos que ocupar. Y esto es importante, tengamos la disciplina, tengamos la solidaridad de entender que son tiempos difíciles y que no pasó, que todavía no pasó, porque ante el menor error vamos a retroceder muchísimo de todo lo que logramos hasta ahora. Paso de los Libres tiene la suerte, como bien decía, bendecido de que a pesar de ser un lugar muy sensible y complejo, todavía no hemos tenido un caso de coronavirus en Paso de los Libres. Así que también es cierto que algo importante para rescatar, el gobernador está ayudando a los municipios. A Paso de los Libres le ha enviado 3 millones de pesos hace un tiempito, ahora 6 millones y pico, que son fondos nacionales que van remitidos a la provincia. La provincia tiene la voluntad de mandar a los municipios porque no es obligatorio, pero sí ha decidido hacer una coparticipación de esos recursos y bueno, la municipalidad de Paso de los Libres esta semana recibió más de 6 millones de pesos. O sea, esa colaboración también es interesante porque de alguna forma sirve para que si bien el municipio no está atendiendo la parte de salud específicamente, tiene que atender otras cosas e inclusive generar un programa para recuperar los comerciantes de Paso de los Libres, a ver cómo se los ayuda a los distintos sectores de la comunidad que están en una situación muy debilitada y sería bueno que se programen algunas acciones al respecto. Claro, la parte comercial en nuestra ciudad está completamente y Paso de los Libres, ¿no? Bueno, como en todos lados también. Pero Paso de los Libres es una ciudad que vive, digamos, su principal actividad es el comercio, ¿no? Después, digamos, los empleos públicos, la aduana y otras cosas. Pero la principal actividad, más de 1000 y pico de comercios existen hoy en Paso de los Libres. O sea, es una actividad realmente que genera mucho empleo y mucho movimiento, ¿no? Y esa es una situación que va a estar verdaderamente en situación complicada a partir de ahora. Así que hay que focalizar. Y ahí es donde está también la innovación, la forma de ver de los que deciden, a ver cómo se encamina esta situación a partir de ahora y cómo se acompaña este proceso para salir lo antes posible o lo más ileso posible, ¿no?
Bien, bueno, decíamos siempre, ¿no? Una pandemia, nos vimos sorprendidos todos, nadie está preparado para esto, nadie es experto en esto tampoco. Todo lo que se va haciendo, y acá está la parte buena, entre comillas, nuevamente, de lo tardío que ha llegado a la provincia los casos positivos y los pocos, porque decimos, bueno, Corrientes Capital, que nuclea la mayor caso de positivos, está en un estrecho contacto, digamos, con Resistencia, ¿no? Y la mitad de los positivos vinieron del Chaco, y esto no claramente significa estigmatizar al Chaco, ¿no? Pero evidentemente alguna cosa no hicieron bien y hoy tienen el 10% del coronavirus del país, digamos, está en Chaco, ¿no? Entonces, bueno, también es una zona privilegiada que poner de nuevo esto y hacer un llamado nuevamente a la conciencia social, no a la responsabilidad social. Estamos en una zona privilegiada, estamos en una situación, dentro de todo lo malo, privilegiado también, y viendo y evaluando y aprendiendo de otros lugares. Exacto. Que ya están saliendo. Así es. de esta situación. El tema es que, viste, Corrientes tiene 1.100.000 habitantes y hoy positivo de coronavirus debe haber 20. En total son 50 casos, pero hay 54 y hay 34 recuperados. Entonces quiere decir que, y no está cerca, no lo vemos, y entonces a veces por ahí nos tendemos a relajar. Y ese es el peor error que podemos cometer. Nosotros 3-4 meses más, hasta que no haya la vacuna, no tenemos que relajarnos, tenemos que tener disciplina. Ya va a ser un hábito definitivo, el jabón, lavarse las manos, barbijo, todas estas cosas van a ser necesarias en este tiempo. Desde acá el agradecimiento, por supuesto, por haber venido. Bueno, imagino también muchas reuniones, ¿no? Incluso con la gente de Libres, planteando la situación, por allí pidiendo también ayuda, ¿no? Por suerte estamos en conexión primero con líderes de Asociación de Comercio, de distintas instituciones, con los concejales, siempre buscando la posibilidad de estar en contacto con la gente para saber lo que está pasando y salir juntos, ¿no? Esto no se sale solo, digamos, ¿no? Entendernos, buscar las alternativas y trabajar juntos para salir lo antes posible. Yo una pregunta que nos hacen acá por mensaje, dice, si puede, el doctor Vizky fue intendente, si nos puede decir si el intendente de nuestra ciudad puede tomar decisiones por fuera de las decisiones que toma el gobernador. Se ve que es alguien vinculado a los gimnasios, como bien lo marcaba usted, porque en Ituzaingó volvió la actividad en gimnasios por decisión del intendente. La verdad es que yo sé que existe una conexión del gobernador con todos los intendentes, y hay una especie de acuerdo para tratar en lo posible de que no se tomen medidas que sean muy dispares, ¿no? Sí. Pero no quiere decir que los intendentes nos puedan dialogar con el gobernador y decirle, miren, yo en este ámbito no tengo... Elevarle la solicitud, y tengo un protocolo que me gusta, puedo trabajar en equipo con el hospital, con el equipo de salud nuestro, y puede ir liberando ciertas actividades. En ese sentido, me parece que justamente lo que decía recién, es importante el ingenio, estar preparado y empezar a encontrar las soluciones que la gente está esperando, ¿no? Mirar afuera. Sí, claro. Mirar afuera. Si ¿no? ves que la pregunta es de alguien vinculado, así hay muchos. Claro. Nosotros recibimos muchos mensajes de varios rubros. Como no hay que tenerle miedo y hay que entender una cosa, ¿no? Si aparece un caso, nadie es responsable. Porque si no, lo que la gente está pensando es que, no, o a lo mejor el que decide dice, no, yo no quiero ser el primero que tome una decisión, me aparece un caso y la gente después me mata. Hay que entender de que también hay que salvar lo económico y también, digamos, más allá de las vidas, que obviamente primero son la vida, y eso está más que obvio, pero también lo económico está enfermando a mucha gente, y eso me parece que es importante también empezar a pensarlo, ¿no? Ahí está el otro tema, ¿no? Es que lo que nosotros estamos viendo y estamos muy concentrados es en los números activos de COVID, en el número de fallecidos, en el número, pero todo lo que va a dejar esta pandemia, el después y lo que está pasando ahora. Muchos casos de depresión. La depresión, como decimos, te baja las defensas, te predispone mayormente a las enfermedades y un montón de otras cuestiones. Muertes, hemos tenido muchas muertes relacionadas no
directamente al virus, pero sí a todo esto que estamos viviendo, a las preocupaciones, a las obligaciones, a la angustia, entonces al desempleo, el desempleo que va creciendo. Claro, entonces, todas estas cuestiones que no se le está poniendo el foco debidamente, ¿no? Un poco. Bueno, y ahí es donde justamente se ahí necesita la valía de las autoridades también como para decir, bueno, acompañemos a esta situación de esta manera. Mucho diálogo y además valerse de buenos expertos, ¿no? Valerse de buenos asesores. Vos tenés que tener a tu lado buenos, fundamentalmente en salud, ¿no? Las personas que te acompañan tienen que ser personas excelentes en salud, intachables, que te puedan mostrar el camino, porque el intendente es abogado, yo soy abogado, entonces a veces uno necesita tener al lado gente que te ayude a pensar y a tomar las mejores decisiones. Y eso significa que si vas a habilitar cosas, que lo haga en forma segura. Para hacerlo seguro necesitar personas, médicos o personal que realmente te pueda expresar lo que vos tenés que hacer. Doctor, hoy en Informe Nacional, se lo decía fuera de micrófono también, marcaban que comienza a haber provincias con problemas en el pago de sueldos debido a la nula o casi nula recaudación que están teniendo. Y en el mismo informe destacan la solvencia económica de algunas provincias, entre ellas Corrientes. Eso es algo que usted marca cuando tiene que hablar de las gestiones, no solo del doctor Gustavo Valdés, sino lo que ha sido las de Ricardo Colombi también. Bueno, sin dudas, Corrientes pudo hacer lo que hizo. Hoy tiene el primer hospital de campaña terminado, listo para atender, porque tuvo los recursos. Eso no se hace si no hay con recursos. Hoy nadie te da nada si no hay con recursos. Entonces pudo pagar y pudo hacerlo, y a su vez está sosteniendo, inclusive hasta ahora, por lo menos sin emitir ni un bono, como hizo Córdoba para pagar proveedores, y está sosteniendo, digamos. Es cierto que la recaudación ha caído muchísimo y que, bueno, la ayuda del gobierno nacional también es importante, ¿no? Pero convengamos que a veces solamente para pagar sueldo en la provincia de Corrientes son 5.000, casi 4.000 millones de pesos, ¿no? Y bueno, esta última ayuda creo que son alrededor de 1.700 millones, o sea, son buenas las ayudas, acompañan el proceso, pero tienen que estar sostenidas. Pero todavía hace falta mucho más, digamos, para hacer. Bueno, este va a ser un gran debate, ¿no? El Estado va a tener la sábana, si bien tiene siempre la sábana corta, esta vez va a ser más corta, entonces va a tener que ser mucho más eficiente para gastar sus recursos. Esta semana y la semana anterior trascendió en todos los medios provinciales 2 proyectos presentados por usted. Uno que tiene que ver con la constitución de un fondo fiduciario para viviendas sociales y otro con el pedido a la Nación de un camión sanitario. Ese fue aprobado por unanimidad en la sesión de ayer, doctor. Y el otro estaba en comisión, me explicaba fuera de micrófono. Así es. La verdad que, como venía contando, la mayoría de los legisladores en tiempo de cuarentena siguieron trabajando, ¿no? Y teníamos una plataforma virtual para poder presentar proyectos. Y el otro atajo que nos genera hoy la posibilidad de tener la tecnología a disposición es que las reuniones de comisión, no solamente nos reunimos a veces lo de la comisión en forma virtual, sino también podemos invitar a veces a los que participan de los proyectos, ¿no? Entonces, también justamente tiene que ver con esto, ¿no? Yo presenté un proyecto la semana pasada en la que para el abordaje integral de los barrios populares, allá por el año 2015, fines del 2015, se creó a través de un decreto un registro de barrios populares. Ese registro tenía ciertas condiciones en las que las personas de distintos barrios que vivían de una forma determinada, como por ejemplo, más de la mitad del barrio no tenía el dominio de su terreno, tenía menos, o sea, como más de 2 servicios que no contaba, por ejemplo, energía, agua, cloacas. Entonces se formó un registro que se llama el RENAVAP, que fue relevado durante todo este tiempo, del cual es un registro que, por ejemplo, acá en Paso de los Libres existen 5 barrios populares, en Corrientes hay muchos más, en toda la provincia muchos más. Esos barrios quedaron en una situación en la que la ley le da una situación jurídica distinta. Entonces vos vivís en un barrio, estás identificado y te da la posibilidad, por ejemplo, de bajar la luz, tener un domicilio, que eso hoy, cuando vos vivís en una vivienda precaria que no tenés el dominio, cuando vas a hacer un trámite hasta del anseo, es un problema, ¿no? Bueno, ese registro solucionó esa parte y venía otra parte que es la
lo que el gobierno nacional fue llevando en este último tiempo, que se llamaban los programas Hábitat, que acá en Paso de los Libres se ejecutaron 3. El gobierno nacional ejecutó alrededor de 150 millones de pesos en 3 barrios de Paso de los Libres, y que tiene un abordaje integral. Lo que hace es, cuando ingresa al barrio, hace todo un relevamiento social, de infraestructura, y genera a partir de ahí un programa de mejoramiento de la vivienda, de la calle, de las cloacas, de la energía, del agua potable, del alumbrado público, cordones cunetas, plazoletas. Genera, digamos, todo una mejora y de alguna forma pone mejores condiciones de vida a ese barrio. Entonces, con este proyecto lo que hicimos fue estamos creando a través del proyecto un programa provincial que tenga en cuenta esto, que a su vez tenga la posibilidad de generar recursos para expropiar esos inmuebles, porque lo importante es respetar la propiedad privada. Esta gente que a veces se instala en ciertos lugares, se está instalando en los lugares de alguna persona. Sí. En el caso en Corrientes hubo ahora un desalojo del barrio Quilmes, el cual fue frenado, porque la jueza, digamos, hizo lugar al dueño de ese inmueble y iba a desalojar a alrededor de 100 familias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace la expropiación, lo que se termina haciendo es el Estado le paga al propietario el valor del inmueble, y con eso después lo que hace es a los que están viviendo en el barrio, y la ley nacional lo dice, tienen que pagar su terreno o su casa en un monto que no supere el 20% del ingreso total de la familia. O sea, no es que se le regala a los que han ocupado, digamos, el inmueble, sino que se hace un programa que encima de esos fondos, digamos, van a parar a otro proyecto, que es el del el fondo fiduciario. Un fondo fiduciario es un instrumento legal donde se crea un fondo que puede ser con fondos provinciales, fondos nacionales, puede ser también un empréstito que claro, la provincia tenga. Ese fondo es usado exclusivamente para los fines de la ley esta de mejoramiento de los barrios. Y a través de ese instrumento lo que pensamos es que el gobierno nacional también, en la última reforma de la ley de retenciones, fijó un monto que iba a ir a parar a este tipo de programa. Entonces lo que estamos queriendo de alguna forma es que esos fondos puedan venir a estos programas, en el cual también participan los municipios, y a su vez pueda trabajarse en conjunto para ir mejorando estos ámbitos. La verdad que es sumamente necesario empezar a mirar estas situaciones desde el punto de vista de un programa de revisión integral, y no un permanente, digamos, goteo de ayuda, sino el mejoramiento definitivo como fue el programa Hábitat. La vivienda es un problema grave, es un problema que existe y que además trae otros trastornos. Ustedes saben que en una familia humilde, sí, a veces de 5, 6, 7 integrantes, están viviendo a lo mejor en una sola habitación. Eso genera otros problemas muchas veces de violencia, de abusos. Todas estas cosas se van resolviendo a medida que se va mejorando también la vivienda, y yo creo que en ese sentido este puede ser un buen avance, este proyecto, si se aprueba. Hoy está en 2 comisiones. El proyecto de vivienda está en comisión de políticas, sí, sociales, que el lunes tendríamos una reunión virtual para trabajarlo, y el otro se fue a la comisión de presupuesto y hacienda, que va a estudiar este fondo fiduciario, a ver si está en condiciones de ser aprobado también. Una vez aprobado en las comisiones, se publicita, digamos, y después pasa al recinto para la discusión, y después al Senado, quien tiene que aprobar para que sea ley, ¿no? Un poco lo que te decía, digamos, lo que se tiene en cuenta es del ingreso integral, digamos, de la familia, de todo lo que le ingresa a la familia. Solamente el 20% puede estar sometido al pago de una cuota. Cuando se hace el abordaje, el INVICO, por ejemplo, tiene un sistema donde tiene las asistentes sociales, que son las que ingresan al barrio y hacen todo un relevamiento de cómo está constituida la familia, cuánto es el ingreso, cuántas habitaciones tiene, cómo viven, y hace todo un informe, y eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de hacer un abordaje
en la mejora del barrio, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de aquellos que son trabajadores no formales. Tienen que estar en el barrio, ¿no? Primero. Claro. Tienen que habitar dentro de estos barrios que ya han sido relevados y ya están determinados dónde están. Bien. Todos los que están ahí adentro, depende de su condición, se va a generar el programa correspondiente. Si es una persona que vive afuera, existe otro programa, otro plan que el gobierno también hizo, que es un fondo fiduciario para la vivienda, que todavía está en la Cámara de Senadores, pero ese sí es para otra franja, digamos, ¿no? Que es, puede vivir en cualquier lado y tiene ciertos ingresos y quiere buscar la forma de hacerse su vivienda y sería como un plan de vivienda distinto, ¿no? Claro, esto es para vivienda social. Esto es para para las familias que ya están en estos predios ocupando, digamos, estos predios. Exactamente. En realidad estos barrios han sido generados a partir de la deficiencia de muchas familias que no tienen dónde vivir y ocupan terrenos que están vacíos y a partir de ahí se generan estos barrios, ¿no? Eso es lo que se relevó y está determinado, ya existe el registro. Y entonces, no es solo la vivienda, porque por ahí, claro, lo más importante muchas veces decimos es lo que pasa de la puerta para adentro, ¿no? Que es la vivienda. Pero cuando aparece la cloaca, pero aparece también la conexión de energía eléctrica correspondiente, mejoras las veredas, como se hizo acá en el barrio de la estación, donde se hizo vereda, cordones cunetas, donde cuando llueve vos podés ir a tomar el colectivo. O sea, hay un montón de mejoras barriales, la plaza, acá atrás del hospital, se hicieron una serie de mejoramientos como la parte de gimnasia, plazas, todo lo que ha sido el paseo costero, que antes era un lugar que era impenetrable. Todas esas cosas son las que hacen, digamos, el mejoramiento del hábitat. Entonces la idea es un planteo integral. Si Dios quiere, y esto también está apuntado al futuro, ¿no? Hoy, sin duda, el problema más grave es el tema de la pandemia, y por eso también el segundo punto de lo que vos me planteaba, yo veo en Paso de los Libres que es diferente de otras ciudades porque tiene ese riesgo que le ha generado ser una ciudad de frontera. Sí. Entonces, como sabemos, el transporte internacional de carga no frenó nunca, salvo 2 días cuando hicieron los agentes de transporte un paro porque las condiciones no estaban dadas para seguir trabajando en ese lugar. Si bien se disminuyó de 500, 600 camiones a 100, 150 porque se había paralizado todo, siempre continuó. A su vez, luego cuando se determina que se cerraban la frontera y solamente iba a quedar acceso Paso de los Libres, también, digamos, hubo un extra, digamos, de trabajo aquí, donde se tuvo que tener en cuenta y ver cómo se resolvía. Sabemos lo que pasó también con los choferes de los camiones, que bueno, solicitaron a través de un protocolo, bueno, después de un cierto tiempo donde ellos insistieron, pudieron lograr, digamos, que se los habilita a ingresar en cuarentena con protocolo, pero pueden estar en su vivienda. Entonces, son cuestiones diferentes a otras ciudades. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa siempre en Libre? El Cotecar, digamos, la zona de frontera, es como que si fuera otra ciudad, digamos, una isla. Otra isla, ¿no? Que funciona porque ahí tiene sus facultades el gobierno nacional. Entonces lo que me pareció bueno es que si el gobierno nacional entiende que como una política nacional importante es que este paso esté abierto para las dos cosas, también sería bueno que refuerce nuestro paso con un camión sanitario, con médicos, con enfermeros, que tomen en cuenta todas las condiciones que tienen que tener el lugar, que tomen temperatura, que controlen, que hagan los hisopados para los controles, o sea, que colabore con la ciudad, porque en este momento el Hospital San José es el único que está al frente de todos. Ustedes se dieron cuenta que ni siquiera los centros de salud municipales están abiertos, no. O sea, hasta la atención primaria de la salud está yendo todo al Hospital San José. Imagínense que si aparece algún infectado, que por suerte el ejército colaboró y hizo una carpa previa ahí para tomar las prevenciones, porque si la persona infectada entra dentro del hospital, se pueden infectar otras personas. Imagínense que va a empezar a moverse la ciudad como y ya lo vemos, digamos, que el comercio empieza a funcionar y demás, y van a aparecer también las enfermedades. Y a partir de ahí vamos a ir todo al Hospital San José y los centros de salud que tendrían que estar abiertos por lo menos para esta atención con los protocolos correspondientes, tendrían que estar abiertos ya atendiendo a la gente,
realmente aliviaría mucho. Entonces, hoy toda la carga sobre el hospital. Sí. Toda la Sí, carga todo. sobre el hospital y, por supuesto, a pesar de toda esa carga que hasta políticamente a veces intentan, digamos, poner al hospital como responsable de todo, a pesar de eso la gente sigue hablando muy bien de la atención del hospital. Aparecen casos aislados y a veces malintencionados, que evidentemente lo que intentan también nuevamente es tener intereses políticos. Lamentablemente en este tiempo no es una cuestión de preocuparse por eso. Lo que hay que preocuparse hoy es, si bien se ha cerrado el perímetro de la ciudad, me parece bien, eso permite que no haya circulación del virus en la ciudad. Hoy hay que dedicarse, y por eso nos hemos reunido hace un tiempo con comerciantes, con dueños de gimnasio, con peluquerías. Nos reunimos para armar los protocolos porque necesariamente la gente tiene que ir volviendo a su vida normal. Sino, ¿de qué va a vivir el peluquero? ¿De qué van a vivir los gimnasios? Los jardines de infantes privados. Hoy realmente el que es asalariado realmente es bendecido, o el que tiene un programa social es bendecido. La persona que vive del día a día, de la venta de su servicio, está en una situación bastante extrema porque no puede pagar su alquiler, no puede pagar su empleado, realmente se está preocupado y todavía no aparecen algunos mecanismos para sostener a esas personas, ¿no? Así que yo creo que los tiempos que vienen sería muy bueno que el gobierno nacional colabore en el COTECAR y nos deje al Hospital San José de puerta adentro de la ciudad para tratar de resolver los temas. Tuvo el acompañamiento de sus pares, de todos sus pares. ¿Esto fue aprobado, este proyecto suyo, por unanimidad? Por suerte la Comisión de Salud lo sacó en el momento porque vio que era una urgencia, ¿no? y se incorporó a la sesión del día de ayer y por supuesto fue aprobado por unanimidad. ¿Y esto cómo sigue, doctor? A partir de haber sido aprobado, ¿esto también va a tener que pasar al Senado de la provincia? Va a ser una resolución de la Cámara de Diputados y las notas ya van a estar encaminándose a partir de hoy al Ministerio de Salud de la Nación, como que la Cámara de Diputados le solicita, digamos, ¿eh? Perfecto. Una solicitud de la Cámara de Diputados. Así es. Sí. Bien, Otras cosas que nos preocuparon y que estuvimos hablando en el recinto tiene que ver con la necesidad de empezar a estandarizar las cosas. Por ejemplo, Santa Lucía no dejaba entrar ni un camión a la ciudad. Usted se imagina que todos los camiones lleguen hasta la ruta y que todos los comercios, para surtirse de su negocio, tengan que irse hasta allá, hacer transbordo, alquilar camionetas. O sea, generó realmente un problema que a partir de hoy, creo que recién un Consejo Deliberante autorizó a través de una ordenanza que comiencen con ciertos protocolos a ingresar los camiones a la ciudad. Realmente generó un trastorno bastante importante. Así como ellos hacen eso, otros, que si Mercedes puso ahora al ejército a pedir controlar, digamos, los documentos. Y está bien, digamos, cierto, es bueno que colabora, pero llega un momento que también hay que, si vos no tenés ningún caso, empezar un poquito a flexibilizar, porque si bien todos tenemos miedo, tenemos que empezar con disciplina, sí, tomando los recaudos correspondientes, empezar de a poquito a normalizar nuestra vida, ¿no? Entonces lo que planteábamos en la Cámara es que el gobierno de la provincia tenga un cierto protocolo para que todos los municipios puedan tomarlo, porque si no son dispares, digamos, ¿no? Hay municipios que dicen una cosa y hacen otra y otra, claro, y otra. Entonces son implementaciones distintas. Sí. Yo creo que la ciudad de Paso de los Libres, como Santo Tomé, sí, que son ciudades de frontera, que tenemos el transporte internacional y demás, que además de Brasil, ciudades endémicas, San Pablo, Buenos Aires, que está bastante complicado, es el transporte que va y que viene. Por supuesto, a veces es lógico tomar medidas extremas, pero ciudades chicas del interior de la provincia de Corrientes, donde a veces no hay contacto con algunos de afuera, y a lo mejor de a poquito se puede ir habilitando, y por supuesto también se puede retroceder en el caso que aparezca un caso. ¿No? Claramente que nosotros estamos en una situación privilegiada, como decíamos, vivimos en una burbuja, tenemos que cuidar esta burbuja, y que también permite tomar algunas medidas, flexibilizar un poquito más esta cuarentena. Pero ante la aparición de algún caso positivo, Dios no quiera, por supuesto, tanto aquí como también en Uruguayana, ¿por qué no? Estas cuestiones, estas medidas pueden ser revisadas, claro, ¿no? Y nuevamente volver para atrás en algún punto. Mientras tanto, es interesante esto que decía, porque
en algún momento decían, a ver, las localidades que no tienen casos positivos de COVID pueden tomar otras medidas, seguramente hay muchas que están empezando a funcionar dentro de todo con normalidad. Pero Paso de los Libres es una situación muy especial, por estos puntos que marcaban, ¿no? Por este tránsito que bueno, querramos o no, terminan poniéndonos un poquito más en riesgo. Así es, yo creo que, imagínense que el Cotecar convive alrededor de 300, 400 personas en tiempos de los trámites, si bien creo que hay un protocolo donde el camionero baja mucho menos, digamos, claro, pero está en contacto con el empleado del agente de transporte, con el despachante de aduana, con el aduanero, con los vistas, no sé, yo creo que hay un movimiento allí que es de tomar, pero si se toman los recaudos, como hasta ahora pasó, bueno, las cosas. Y adentro de la ciudad, fíjense que yo creo que los camioneros de alguna forma, en algún punto le doy la razón de por qué son diferentes ellos del resto, digamos, ¿no? Si los contactos que ellos tienen con los aduaneros y demás, ¿por qué el aduanero puede circular libremente? Eso fue lo que se planteó no, en ese momento. Pero también yo creo que toda esa población está en riesgo, la que está en el Cotecar, y deberá de alguna forma tomar la medida precautoria siempre, porque todo el esfuerzo que hicimos no podemos tirar por la borda, digamos, y empezar a hacer lo mejor posible las cosas, ¿no? Bueno, algunos de los comentarios, ¿no? Espectacular, Eduardo, felicitaciones, dice Paco, también desde el espacio de Eli, ¿no? Por otro lado, adentro de la ciudad las personas transitan con barbijos, Laura Martín también dejando su comentario, dice, a mí particularmente me tranquiliza mucho. Saludos, excelente nota. Bueno, por allí también resaltando, ¿no? el programa. Por otro lado, Estela Amarilla, muchas gracias. Teresita Abel dice, bueno, mirando el programa, escuchando a Eduardo, también dejando el saludo a nuestro diputado provincial. Dice Teresita, ¿no? Por otro lado, Rogelio, muy bueno el programa. Bueno, y destacando también tu presencia aquí con nosotros. Así que bueno, gracias por parte nuestra también de la teleaudiencia, ¿no? A través de la radio y de quienes están acompañando la transmisión en vivo a través del canal digital de Libres para el Mundo. Y bueno, estaremos muy atentos, ¿no? A lo que vaya surgiendo también, no solamente de la Cámara de Diputados, sino bueno, cuando porque siguen las sesiones, ¿no, doctor? Esto ya se inició. Claro, ahora ya siguen, digamos, ordinariamente todos los miércoles, ¿no? Se hacen al mediodía porque la idea es que algunos puedan viajar en el día, ir y volver, digamos, de su ciudad. Pero ya es el periodo ordinario. Ya seguimos trabajando normalmente, sí. Perfecto. Bien. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y seguramente estaremos charlando en lo que resta del año, en lo que resta de verdades afiladas durante este 2020. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.